El jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunió finalmente con el candidato opositor venezolano Edmundo González en el Palacio de la Moncloa. La reunión se ha dado después de que llegara el pasado domingo para ser recibido en un asilo político tras una operación que se gestó durante varios días con el acompañamiento de las sedes diplomáticas de Países Bajos y también de España, precisamente en la ciudad de Caracas, y en medio de las amenazas del régimen de Nicolás Maduro de capturarlo al líder opositor. Saludamos a esta hora a Antonio López Istúriz White, eurodiputado, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y vicecoordinador de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Unión Europea. Bienvenido aquí a Redman Noticias. Muchísimas gracias. El presidente español dijo en su cuenta de X, y abro comillas, España sigue trabajando en favor de la democracia y el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela. ¿Qué opinión le merece esta declaración del jefe del gobierno español, doctor Antonio? Mire, yo no sé si el gobierno de España actualmente hace esto por una cuestión humanitaria o la hace simplemente por librarle de un problema al régimen de Maduro. Esa es la duda que queda en toda esta operación, ¿no? Es decir, porque aquí yo creo que lo que queremos todos es el que esté exiliado. Partamos de esa base y de esa raíz. El que queremos todos que esté exiliado es Maduro. Y todos sus, con militones, sus miembros de su régimen, ¿no? Queremos que salgan de Venezuela, encontrarle algún sitio en el mundo. No sé qué país civilizado podéis acogerlos, la verdad, seguro que no habrá muchos candidatos, pero habrá que buscar. Esos son los que tenían que estar exiliados. Primero porque es un régimen brutal, torturador, asesino, mafioso, narcotráfico. Todo eso ha sido denunciado en la institución que yo trabajo, el Parlamento Europeo, durante los últimos 5 años. Ha sido la institución que más ha denunciado. Y prepárense todos para la semana que viene, porque viene una resolución del Parlamento Europeo que yo vaticino que va a ser tremendamente dura. Tremendamente dura. Primero, por supuesto, reconociendo la victoria de la oposición en Venezuela. Segundo, pues trasladando todo el ánimo, no solamente a la gente que está viviendo en Venezuela, sino a esos ya millones de exiliados, ¿no? Que han tenido que emprender la ruta del exilio forzado, ¿no? A través de Colombia, a través de Panamá, y en estos momentos pues están en esa penosa marcha aquellos que no tienen medios, ¿no? Por las selvas para poder buscar una vida mejor, ¿no? A cuenta de los traficantes de seres humanos, todo por culpa de una mafia organizada que está en el gobierno de Venezuela, ¿no? Eso es lo que vamos a denunciar y hay que seguir denunciando. El gobierno de España es un gobierno, tengo que explicarles, muy dado, tienen muy buenos las fotos, muy buenos las grandes frases, ¿no? Pero luego en el fondo juega a lo suyo. Por ejemplo, vergonzantemente, y yo lo digo, España es el principal consumidor, uno de los principales, si no principal consumidor de petróleo del régimen venezolano. Las cifras están ahí. España es el principal también comprador de gas ruso de Putin. Claro, ¿cuál es el problema? Que tenemos un gobierno cuya gestión económica, administrativa del país es un desastre, pero es de estos gobiernos hoy en día muy de moda, ¿no? Populistas, así que de grandes imágenes, grandes frases, ¿no? Que compensan pues muchos desastres diarios que sufrimos, ¿no? Incluso en la propia unidad del Estado español, como algunos recordarán, ¿no? Este es el problema. Entonces aquí no sabemos si estamos ante una operación real de apoyo a Edmundo González, que por cierto, recuerdo, el Grupo Socialista Español en el Parlamento Español votó en contra del reconocimiento del doctor Edmundo González como presidente de Venezuela y esa victoria de la oposición, así narrada por las propias actas que se entregaron por parte de la oposición, ¿no? Y que se revelaron al mundo. Y el Partido Socialista votó en contra de esa moción en el Parlamento Español y volverá a hacerlo en el Parlamento Europeo probablemente la semana que viene. Que siga muy de cerca el resultado de ese voto, es muy importante. ¿Qué viene ahora desde la Unión Europea? Porque el camino le quedó libre a Maduro y a sus alfiles y sin duda alguna y sin más preámbulos esperaría que tome posesión en enero de 2025 para otros 6 años en el poder. Yo lo que espero, a mí me asiste todavía la fortaleza de ánimo de saber que está María Corina Machado allí sobre el terreno, ¿no? Trabajando en Venezuela y a la vez que Edmundo González aproveche esta oportunidad en España
para poder, contar a todos la situación constante y recordar a todo el mundo lo que ha pasado en estas elecciones, ¿no? Que yo estoy seguro, yo creo que no va a cejar en su ánimo, ¿no? Ayudado también por parte de la oposición venezolana que está residiendo en Madrid, ¿no? Y cuidado con los abrazos, como decimos, no sé si la misma expresión en Colombia, el abrazo que llamamos del oso, ¿no? Es un abrazo fraternal, a lo mejor, ¿no? Un poco, como se dice, sedoso, ¿no? Pero cuidado con los abrazos de Sánchez, que a lo mejor, siguiendo la doctrina de Zapatero, están más dirigidos a silenciar a Edmundo González al final y a la oposición venezolana con el paso del tiempo, haciéndole un favor al régimen de Maduro. Yo todavía, insisto, no tengo claro este asunto. El miércoles el Congreso de Diputados de España votó una proposición no ley para reconocer a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela luego de esas elecciones del pasado 28 de julio. Sin embargo, ¿qué se puede esperar? Porque ya fuimos testigos que hace unos años, cuando otro líder opositor, Juan Guaidó, se le dio la categoría de presidente interino, pero pues eso no funcionó. Efectivamente, también se aprende de los errores, ¿no? Pero no cejemos en el empeño. Más errores comete el gobierno de Venezuela, ilegítimo ahora actualmente, el de Maduro, porque esos errores se traducen en muertos, en perseguidos, torturados, violadas. Hay de todo en estos momentos en las cárceles de Caracas. O sea que, sinceramente, yo prefiero seguir sea con Juan Guaidó, con Edmundo González, pero sobre todo digo quien está en el terreno ahora mismo, que merece todo también nuestro apoyo y nuestro cariño, que es María Corina Machado, ¿no? Que es en el fondo también, sabemos todos, la candidata inicial que el régimen rechazó, ¿no? Tengamos eso clarísimo, sin desmerecer. Edmundo González ganó las elecciones, es el presidente legítimo de Venezuela, a ojos de muchos de nosotros. Yo creo que así lo reconocerá, atención, el Parlamento Europeo la semana que viene, pero en fin, no quiero dejar de olvidar de esas personas como María Corina Machado, que están ahora en estos momentos pues en circunstancias muy, muy difíciles, ¿no? Trabajando y luchando por la democracia y las libertades en el terreno. Otro frente que está tomando acciones es Estados Unidos, que a través de su Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó este jueves a 16 funcionarios venezolanos, entre militares, funcionarios de inteligencia, también miembros del Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional, por la obstrucción del proceso electoral y la violación de los derechos civiles. ¿Cómo ve esta medida, eurodiputado? En este tipo de mafiosos, ¿no? Que al final es una mafia económica de narcotraficantes la que está establecida en el poder, pues que les quiten, que les embarguen el avión en Santo Domingo, porque estos les da igual los dramas humanos que están sufriendo la población por culpa de su desgobierno. A este lo que le preocupa es que el avión no lo tengan, ¿no? Y que se lo quiten, ¿no? Las autoridades norteamericanas. Por eso, el inciso mayor que se va a hacer en la resolución del Parlamento Europeo la semana que viene es precisamente en el aumento de las sanciones. Que recordemos que el alto representante de la Unión Europea, Borrell, en el pasado no era muy favorable. Bueno, bien intencionado, intentaba que los acuerdos de Barbados, pues el régimen Maduro los respetase. No ha sido así, una vez más. Algunos ya lo dijimos, pero bueno, en fin, se ha quedado demostrado. Y yo creo que Borrell en esta ocasión tiene que aceptar, y el Consejo Europeo tiene que aceptar seguramente, necesariamente, la ampliación de medidas y de sanciones contra este régimen, ¿no? Contra los individuos siempre, Las medidas europeas van sobre todo para no afectar a la población. Están pensadas para no afectar a la gente que es inocente, que no tiene nada que ver, sino a los miembros del régimen. Porque aquí tuvimos un episodio que siempre quiero recordar, ¿no? Que es un episodio ya de mafia internacional, ¿no? Cuando a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, se le pilló en Barajas, ¿no? Siendo recibida por un ministro del gobierno de España, del que hemos hablado antes, con cientos de lingotes de oros en bolsas, ¿no? Es decir, el episodio es
vamos, no lo puedes ver ni en una película serie B negra de mafiosos, ¿no? Es decir, de cutrez, de lo cutre y de lo bajo que ha llegado, ¿no? Esa imagen, ¿no? Del gobierno, del régimen venezolano, ¿no? Esos son los auténticos protagonistas a los que hay que ir, y hay que hacerles la vida imposible para que al final opten por el exilio y se larguen de Venezuela y dejen de una vez a la población de Venezuela, a los ciudadanos de Venezuela, que puedan decidir por sí mismos, como lo hicieron en el pasado, que era la democracia ejemplar, en la cual nos mirábamos muchos, en la democracia venezolana, incluidos los españoles, durante la etapa anterior de la dictadura. Ahí están los amigos, recuerdo, del COPEI antaño, cómo eran los amigos desde fuera de la democracia venezolana, que apoyaban, por ejemplo, a la democracia cristiana española, ¿no? En el pasado. En fin, son múltiples los relatos sobre este asunto, ¿no? Y eso es lo que queremos que vuelva, y sobre todo también para dar estabilidad a la región, a la propia Colombia, que está sufriendo las consecuencias debido al gobierno que tiene de Petro, que eso, bueno, pues en fin, ya merece capítulo aparte, ¿no? Otro que tal baila, que apoyando siempre con sus, en fin, silencios, para mí cómplices, junto con López Obrador y con, en fin, bueno, el régimen cubano no voy a hablar porque lo conocemos todos, ¿no? Pero bueno, hay gobiernos democráticamente elegidos en América Latina que tienen que empezar a decir si están de la parte de la democracia y las libertades de una vez, y no de regímenes que, porque sean de izquierdas, que están torturando, como los Ortega en Nicaragua, a ver si ya por fin Petro y compañía se deciden ya a criticar esto y a poner un final ya dentro de la propia familia de izquierdas. Porque yo lo que no acabo de entender es que se reúnan todos luego y hagan grandes risas y se fumen puros en las reuniones del Grupo de San Pablo y en el Foro de San Paulo y en el Grupo de ¿no? A todos dirigidos por José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo rol en todo este asunto tenemos que discutir, es expresidente de España, en próximos episodios, ¿no? Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de México, Andrés Manuel López Obrador, han intentado mediar en esa crisis política de Venezuela, pero Maduro les pidió que no opinen sobre asuntos internos. ¿Qué posición debe tomar entonces el gobierno colombiano? Hoy en día es que no hay que hacer caso a todo este lenguaje agresivo de este matón de película que también dice que el imperio español ha vuelto y que quiere arrasar, ¿no? Venezuela, y que es otra vez la lucha por su independencia. Pero por Dios, dejemos ya de escuchar este tipo de declaraciones de un régimen en fin, que es si no dijese por lo trágico de lo que está sufriendo la sociedad venezolana, diría que es hasta cómico, es tragicómico. La verdad, sinceramente, y cómo todavía seguimos prestando atención a las declaraciones de esta gente que además es iletrada, que es que ni siquiera sabe organizar un discurso seguido. Es una vergüenza. Colombia y el presidente de Colombia, el presidente de Brasil y el presidente de México son claves en esto. Y no pueden seguir callados, porque han sido numerosas las ocasiones. Ya llevamos varias décadas de silencio con Cuba, de silencio con Venezuela, de silencio con Nicaragua. Ya está bien. Oiga, ¿no pueden ustedes apoyar a partidos de izquierda democráticos? En fin, es tan difícil eso. De decir, ¿por qué el caso ustedes... Chile. Claro, por ejemplo, ahí está, ahí hay un caso perfecto. Oiga, un gobernante de izquierdas que tiene muy claro que él apoya a los partidos de izquierda, lo que quieran, la oposición y tal y cual, pero él no está dispuesto a apoyar a regímenes sanguinarios que torturan a sus ciudadanos. Oye, me parece, pues hombre, pues no voy a decir ejemplar, pero por lo menos es una frescura dentro de la izquierda latinoamericana, ¿no? Frente a lo que yo considero posiciones ya, la verdad, muy pasadas de moda, que empiezan a estar tanto la de Petro como la de Lula, ¿no? Y López Obrador y todos estos, ¿no? Y yo creo que lo van a pagar pronto en las urnas, lo pagarán pronto, porque la gente, yo creo que ya tiene muy claro que no se puede seguir colaborando con estos regímenes, que además en el caso de Colombia desestabiliza enormemente a Colombia, porque por la vecindad, por las fronteras, pero es que Maduro siempre va a utilizar cualquier tipo de estrategia para chantajear al gobierno colombiano, y eso no se puede aceptar. Colombia no lo puede aceptar. Colombia tiene que ejercer liderazgo, y yo creo, la verdad, desgraciadamente creo que Petro no es la persona indicada, ¿no? Pero bueno, sí, oiga, fue elegido democráticamente, pues es lo que hay, ¿no? Y yo soy un demócrata y lo acepto.
Eurodiputado Antonio, ¿cómo ven en Europa el anuncio de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de romper las relaciones con España luego del asilo recibido a Edmundo? Pero usted me está haciendo un relato intelectual, me está dando una versión muy limpia de las tonterías y animaladas que ha dicho el personaje, cuyo máximo mérito es ser hermano de Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno. Porque ahora también es un clan familiar. Es como el régimen de Ortega en Nicaragua. Es que es vergonzoso. Además de mafia, es además familiar todo, ¿no? Bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué tipo de seriedad o de publicidad le puedo dar yo a las declaraciones de un personaje de semejante talla? Vamos, Dios, ya es que no, yo no pierdo un segundo. Porque vamos, o sea, que haga lo que quiera. Yo dudo mucho que al final todas estas bravatas y grandes discursos, tal y cual, nunca tengan éxito. Porque claro, vuelvo a insistir, resulta que ahora el principal país que está comprando petróleo al régimen de Chávez, de Maduro, es España, es el gobierno de Sánchez. O sea que vamos a ver si es real eso de que van a cerrar la paz. Quiero verlo yo. Quisiera preguntarle también desde las escalinatas, allí en la Unión Europea, ¿cómo ven la situación en Venezuela? Porque estamos frente a un gobierno autoritario o la región ya está transitando frente a una nueva dictadura en Latinoamérica. Mire, quedamos emplazados. Fíjese, ya vamos a hacer la apuesta. A ver cuál es el resultado la semana que viene en el Parlamento Europeo de la resolución. Yo creo que va a ser por amplia mayoría. Fíjese usted. Yo creo que va a ser por amplia mayoría favorable a la resolución, que va a ser de condena al régimen, de apoyo a la oposición venezolana, que realmente ganó las elecciones en Venezuela, y la petición de mayores sanciones para los miembros del régimen. Vamos a ver, hacemos la apuesta a ver cómo queda. Yo le digo que va a ser mayoritario el apoyo y que los socialistas españoles y los comunistas se van a quedar solos en esta cuestión en el Parlamento Europeo. Vamos a ver, quedamos emplazados. Y estaremos entonces muy atentos en los próximos días de esas decisiones que tomen allí en la Unión Europea frente a la crítica situación por la que están pasando millones de venezolanos. Doctor Antonio López Istúriz White, eurodiputado, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y vicecoordinador de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Unión Europea. Gracias por estar aquí en Red Más Noticias. Un honor, como siempre, hablar con ustedes y siempre a su disposición. Muchísimas gracias.